Sombras en el crematorio. Recuerdo claramente la primera vez que atravesé la puerta del crematorio. Un edificio viejo, de ladrillos desgastados, que había sido renovado varias veces, pero que no había podido ocultar del todo su pasado. Las paredes estaban impregnadas de un olor que, aunque familiar, nunca había logrado identificar del todo. Me ofrecieron el trabajo en un momento en que lo necesitaba con urgencia. No me lo pensé 2 veces. Mi primer día fue como cualquier otro en un nuevo trabajo, nervios, curiosidad y una pizca de ansiedad. El encargado anterior me mostró cómo funcionaba todo. La rutina era sencilla: recibir el cuerpo, colocarlo en el horno, activar el mecanismo y esperar. El proceso era metódico y, aunque podía resultar perturbador, lo asumí como cualquier otra tarea laboral. Sin embargo, antes de marcharse, el encargado, un hombre de mirada cansada y ojeras profundas, me lanzó una advertencia. Me dijo que en las noches, cuando todo estaba en silencio, a veces se escuchaban ruidos extraños provenientes del horno, como si algo golpeara desde adentro. Se rió un poco después, diciendo que seguramente eran solo ratones, aunque su risa tenía un deje de nerviosismo que me dejó inquieto. Mis primeras semanas transcurrieron sin incidentes. El trabajo era rutinario, casi monótono. Me acostumbré rápidamente al calor del horno, al sonido sordo de la puerta metálica cerrándose y al crujir de los huesos mientras el fuego hacía su trabajo. Pero en mi segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Era una noche particularmente fría y oscura. Había una extraña quietud en el aire, como si el mundo mismo hubiera decidido guardar silencio. Fue entonces cuando sucedió. Al abrir el horno, mientras los últimos vestigios de un cuerpo se desmoronaban en cenizas, algo llamó mi atención. En medio de las llamas, noté unas sombras que no pertenecían a lo que quedaba del cuerpo. No eran simples proyecciones causadas por el fuego, parecían tener vida propia, contorsionándose de manera antinatural, como si intentaran escapar del calor infernal. Me quedé paralizado, observando cómo las sombras se movían en formas que desafiaban toda lógica. Podía jurar que vi algo parecido a un rostro, distorsionado y agonizante, formando una mueca de dolor. Cerré la puerta de golpe, tratando de mantener la calma, convenciéndome de que era solo un truco de mi mente cansada. Pero esa imagen se quedó conmigo, grabada en mi memoria. Las noches siguientes fueron inquietantes. Cada vez que encendía el horno, no podía evitar sentir una presencia, como si algo o alguien me estuviera observando desde las llamas. Los murmullos comenzaron poco después. Al principio, eran apenas audibles, susurros que se perdían entre el crepitar del fuego. Pero con cada noche que pasaba, los murmullos se volvían más claros, más insistentes. Parecían provenir de las paredes mismas del crematorio, resonando en los rincones oscuros y vacíos. Comencé a perder el sueño. Me costaba conciliar el sueño después de cada turno. Me sentía observado incluso en mi propia casa, como si algo se hubiera aferrado a mí y no me dejara en paz. Decidí investigar un poco más sobre el crematorio. Hablé con algunos antiguos empleados, y todos parecían esquivar el tema cuando mencionaba los ruidos nocturnos o las sombras en el horno. Uno de ellos, un hombre mayor, me miró fijamente y me dijo que debía tener cuidado, que el fuego no siempre purifica, que a veces algo se queda atrapado, algo que no debería existir. Las cosas empeoraron cuando comencé a encontrar marcas extrañas en las paredes. Al principio, eran solo pequeños arañazos, como si alguien hubiera rascado la superficie. Pero con el tiempo, las marcas se hicieron más profundas, más definidas, formando patrones que parecían tener un significado oculto. Consulté a un amigo que sabía algo de simbología, pero él no pudo identificar los símbolos. Solo me dijo que parecían antiguos, muy antiguos. Una noche, mientras me preparaba para cerrar el crematorio, escuché un sonido que heló mi sangre. Era un llanto, un lamento bajo y desgarrador que provenía desde dentro del horno. Me acerqué, temblando, y con una mezcla de miedo y curiosidad, abrí la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento. Dentro del horno, las sombras se agitaban con una furia inusitada. Pero esta vez, no eran solo sombras.
Podía distinguir formas, cuerpos espectrales que luchaban por salir. Sus rostros eran una mezcla de dolor y desesperación, sus manos extendidas hacia mí como suplicando ayuda. Cerré la puerta con un golpe seco, retrocediendo mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. El aire se volvió denso, irrespirable, y los murmullos se convirtieron en gritos, gritos que resonaban en mi cabeza, haciéndome desear arrancarme los oídos para no escucharlos más. Salí corriendo del crematorio esa noche, dejando todo atrás. No podía soportar estar un minuto más en ese lugar. Pero incluso fuera, las voces no se detenían. Sentía que algo me seguía, que las sombras del horno habían logrado escapar y ahora me acosaban, aferrándose a mi sombra, fundiéndose con ella. Durante días, no pude volver a trabajar. Me quedé en mi casa, cerrando todas las ventanas y puertas, tratando de mantener a raya aquello que me perseguía. Los sueños se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras retorciéndose, escuchaba sus lamentos, sentía sus manos frías y espectrales rozando mi piel. Me despertaba sudando, con la certeza de que no estaba solo en la habitación. A veces, al abrir los ojos en medio de la noche, veía figuras oscuras de pie en el rincón, observándome en silencio, esperando el momento adecuado para atacarme. Un día, en un intento desesperado por entender lo que estaba sucediendo, decidí volver al crematorio. Necesitaba enfrentarme a lo que sea que estuviera ocurriendo. Llevé conmigo una linterna y me armé de valor antes de abrir la puerta. El lugar estaba sumido en un silencio sepulcral. Todo parecía estar en su lugar, pero había una atmósfera pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Encendí la linterna y comencé a inspeccionar el lugar. Las marcas en las paredes eran más profundas ahora, casi parecían haber sido talladas con herramientas, pero sabía que no era así. Llegué al horno y con un nudo en el estómago me agaché para observarlo de cerca. Noté algo extraño en las bisagras, una sustancia oscura, pegajosa, que parecía haberse filtrado desde adentro. Al acercarme, un hedor insoportable golpeó mis sentidos, un olor que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como la mezcla de carne quemada y algo podrido, algo mucho más antiguo y maligno. La puerta del horno, que siempre había sido pesada, se abrió con sorprendente facilidad, como si algo desde el otro lado me estuviera invitando a entrar. Al iluminar el interior, el reflejo de la linterna reveló lo que parecía ser un túnel oscuro, una abertura que no debería haber estado allí. El horno nunca había sido tan profundo. Mis manos temblaban, pero no pude evitar mirar más de cerca. Dentro del túnel, las sombras se movían, pero esta vez no intentaban escapar. Parecían estar esperando. El sonido de un susurro me sacó de mi estupor. Una voz, apenas audible, repetía mi nombre, llamándome desde lo profundo del túnel. La linterna empezó a parpadear y antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo. El horno quedó en completa oscuridad y la puerta se cerró de golpe. Estaba solo, en un silencio total, hasta que un grito desgarrador resonó desde el interior del horno, un grito que me perforó los oídos y el alma. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la salida, pero de alguna manera logré salir del crematorio. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero incluso en la oscuridad, sentí que las sombras me seguían, que la puerta del crematorio no las había contenido. No volví a ese lugar nunca más. Renuncié al trabajo y me mudé a otro pueblo, tratando de escapar de lo que sea que me había acechado. Sin embargo, la tranquilidad nunca llegó. Las sombras me siguieron. Las marcas en las paredes comenzaron a aparecer en mi nueva casa y los susurros nunca cesaron. Comencé a ver cosas que otros no veían, sombras que se deslizaban por los rincones de mi visión, figuras que se movían en la oscuridad cuando creía estar solo. El horror de lo que experimenté en el crematorio me persigue hasta el día de hoy. No sé si alguna vez lograré deshacerme de las sombras o si están condenadas a seguirme hasta que me consuman por completo. Pero una cosa es segura, algo se quedó atrapado en ese horno, algo que nunca debió haber existido, y ahora es parte de mí.
Alma atrapada. Mi nombre es Ana y soy de un pequeño pueblo costero. Un lugar tranquilo, donde el mar parece tener la última palabra en todos los asuntos. Crecí escuchando las historias de los pescadores, las leyendas de sirenas y naufragios, los cuentos que mis abuelos contaban alrededor del fuego. Pero nunca pensé que algún día yo misma formaría parte de una historia que causaría escalofríos, una que jamás podría olvidar. Hace un año, mi padre, un hombre robusto y lleno de vida, fue víctima de un ataque al corazón. Su muerte fue repentina, inesperada, un golpe que me dejó sin aliento. El pueblo entero acudió a su funeral, pues todos lo conocían. Después de consultar con los pocos familiares que quedaban, decidí incinerar su cuerpo. Parecía la opción más práctica, había algo en la idea de devolver su esencia al viento, al mar que tanto amaba, que me resultaba reconfortante. El crematorio estaba a las afueras del pueblo, un edificio gris y austero, tan viejo como el cementerio adyacente. Recuerdo la primera vez que entré, el aire era denso, cargado de un olor extraño, una mezcla de cenizas y algo más, algo que no pude identificar. El encargado, un hombre mayor con una calvicie incipiente y ojos hundidos, se movía con lentitud, como si cada paso fuera un esfuerzo. No se preocupe, señorita, me dijo en un tono que pretendía ser tranquilizador. Nos encargaremos de todo. La ceremonia fue breve. Mis amigos y familiares me consolaron y al final del día, el dolor comenzó a asentarse como una niebla en mi pecho, pero al menos me sentía en paz con la decisión que había tomado. Esa noche me fui a dormir con la esperanza de que el tiempo, como siempre me decían, curaría todas las heridas. Sin embargo, algo rompió la serenidad que tanto necesitaba. Alrededor de la medianoche, el teléfono sonó. Al principio, lo ignoré. ¿Quién llamaría a esa hora? Pero la insistencia del timbre me obligó a levantarme. Al otro lado de la línea, una voz que no reconocí, rasposa y distante, pronunció unas palabras que helaron mi sangre: el alma de tu padre no descansa, está atrapada. Intenté preguntarle quién era, qué quería decir con eso, pero la llamada se cortó abruptamente. Me quedé paralizada, con el auricular todavía pegado a mi oído, tratando de comprender lo que había escuchado. Convencida de que se trataba de una broma macabra, volví a la cama, aunque el sueño ya me era imposible. Esa misma noche, mientras me revolvía entre las sábanas, comencé a escuchar algo. Al principio, pensé que era mi imaginación. Un murmullo suave, apenas perceptible, como si el viento estuviera susurrando a través de las rendijas de la ventana. Pero el sonido fue aumentando, tomando forma, hasta que reconocí lo que decían esas palabras en la oscuridad: Ana. Ana, ayúdame. Era la voz de mi padre. Salté de la cama, mi corazón latiendo frenéticamente. Corrí por la casa, encendiendo todas las luces, buscando a alguien, algo, que pudiera haberme hecho escuchar aquello. Pero no había nadie. Solo la fría realidad de una casa vacía y el eco de esa voz que parecía impregnada en las paredes. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y duda. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que mi mente estaba jugando trucos sucios debido al estrés y al dolor. Pero las voces continuaban, siempre en la noche, siempre pidiendo ayuda. A veces eran susurros, otras veces eran gritos. Mi padre, un hombre que jamás había pedido nada, ahora parecía estar atrapado en un sufrimiento eterno. Decidí investigar el crematorio. Había algo en ese lugar que me inquietaba desde el primer día, una sensación de desasosiego que no había podido sacudir. Empecé por hablar con los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido allí toda su vida, esperando que pudieran contarme algo más sobre ese sitio. Fue un hombre llamado Don Enrique quien me dio la primera pista. Ese crematorio, dijo con una voz apenas audible, no siempre fue lo que es ahora. Hace muchos años, se decía que allí se practicaban rituales extraños, ritos antiguos que estaban prohibidos. Casi nadie en el pueblo lo recuerda, pero mi abuelo solía contarme historias cuando era niño. La curiosidad y el miedo se mezclaron dentro de mí, y me encontré cada vez más obsesionada con descubrir la verdad. Empecé a investigar en viejos archivos del pueblo, documentos olvidados en el sótano de la biblioteca local.
Encontré menciones de un grupo que se hacía llamar los Guardianes del Fuego. Eran una especie de secta dedicada a proteger el conocimiento de rituales antiguos que involucraban la cremación de cuerpos. Según los documentos, estos rituales no eran simplemente una forma de disposición final del cuerpo, estaban diseñados para sellar el alma del fallecido, atrapándola en un ciclo interminable entre la vida y la muerte. Eran prácticas prohibidas, incluso por los estándares de la época, pero se decía que aquellos que conocían sus secretos podían controlar el alma de los difuntos, usándola para sus propios fines. Descubrir esto fue como abrir una herida. La idea de que el alma de mi padre pudiera estar atrapada, sufriendo, debido a un antiguo ritual prohibido, era más de lo que podía soportar. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorarlo. No podía simplemente pretender que no sabía nada. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para liberarlo. Decidí enfrentar al encargado del crematorio. No sabía si estaba relacionado con aquellos ritos, pero tenía que preguntarle, tenía que confrontarlo. Cuando llegué, me recibió con la misma expresión apática, como si nada hubiera cambiado desde la última vez. Necesito hablar con usted, le dije, tratando de mantener la calma. Lo llevé a un lado, lejos de los demás, y le conté lo que había descubierto. Para mi sorpresa, no se inmutó. Usted no entiende lo que ha hecho, me respondió, con un tono que ahora sonaba amenazante. Hay fuerzas en este mundo que son mejor dejadas en paz. Si su padre está atrapado, es porque su alma no era pura. Sus palabras me enfurecieron. ¿Cómo podía decir algo así sobre mi padre? Antes de que pudiera responderle, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el horno crematorio. Lo seguí, mi rabia creciendo con cada paso. De repente, se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Quiere liberarlo? Hay una manera. Pero le advierto, una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Me entregó un viejo libro, sus páginas amarillentas y quebradizas. Esto contiene los rituales que los guardianes del fuego practicaban. No sé si funcionan, pero si está dispuesta a intentarlo, este es el camino. Tomé el libro con manos temblorosas. En ese momento, no me importaba el riesgo. Lo único que quería era liberar a mi padre de su tormento. Esa noche, seguí las instrucciones del libro, realizando el ritual en el mismo crematorio donde había sido incinerado. Encendí velas alrededor del horno, marcando símbolos en el suelo con la ceniza que quedaba en las esquinas. El libro me pedía recitar una oración antigua, en un idioma que no entendía completamente, pero pronuncié cada palabra con fervor, esperando que de alguna manera funcionara. A medida que las palabras salían de mi boca, sentí una presencia en la habitación, una energía que parecía llenar el aire, haciéndolo vibrar. De repente, el horno comenzó a arder, aunque no había encendido ningún fuego. Una llama azul se levantó desde su interior, iluminando la sala con un resplandor espectral. Escuché entonces la voz de mi padre, más clara que nunca, gritando mi nombre. Pero esta vez, no estaba pidiendo ayuda. «Corre, Ana, corre». Su advertencia fue tan fuerte que me hizo retroceder. De repente, la puerta del horno se abrió con un estruendo y una figura oscura, envuelta en llamas, salió de su interior. No era mi padre, sino algo que había tomado su forma. Era una criatura de pesadilla, con ojos incandescentes y un cuerpo hecho de ceniza y fuego. Me miró con un odio puro, y comprendí en ese momento que no había liberado a mi padre, lo había desatado. Corrí hacia la salida, escuchando los gritos de la criatura detrás de mí. El olor a carne quemada llenó el aire mientras escapaba del crematorio, sin atreverme a mirar atrás. Llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas y me encerré en mi cuarto, temblando de terror. La voz de mi padre ya no se escuchaba. En su lugar, solo había un silencio aterrador. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes de la criatura que había liberado. Sabía que había cometido un terrible error, pero ya no había nada que pudiera hacer. El pueblo estaba sumido en una calma siniestra, como si el mismo aire supiera lo que había desatado. Intenté seguir con mi vida, pero la culpa me consumía.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre, atrapado en un tormento eterno por mi culpa. Finalmente, después de semanas de sufrimiento, decidí que tenía que poner fin a todo esto. Volví al crematorio, armada con el libro que me había dado el encargado. Esta vez, estaba decidida a corregir mi error, aunque eso significara sacrificarme en el proceso. Realicé otro ritual, uno que prometía encerrar de nuevo a las almas liberadas a cambio de la vida de quien lo realizara. A medida que las palabras del ritual resonaban en el aire, sentí una vez más la presencia de mi padre. Esta vez, no había dolor en su voz, solo tristeza. «Ana, no lo hagas», me dijo suavemente, «no es tu culpa». Pero ya era demasiado tarde. El círculo de fuego se cerró a mi alrededor y supe que mi tiempo se acababa. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de mi padre, libre por fin, sonriéndome con una paz que jamás había visto. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera mi vida. Desperté en un hospital, con los médicos diciéndome que me habían encontrado desmayada en el cementerio, sin signos de vida. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, de alguna manera, había sobrevivido a lo imposible. El crematorio fue cerrado y demolido poco después, y el pueblo volvió a su tranquilidad habitual. Pero yo sé que hay cosas que nunca podrán descansar. Cada vez que veo una brasa encendida o huelo el humo en el aire, me acuerdo de la noche en que liberé algo que nunca debió haber sido liberado. Y cada noche, mientras cierro los ojos, rezo para que mi padre finalmente haya encontrado la paz. Porque en lo más profundo de mi ser, temo que aún esté allí, atrapado, esperando. Crematorio de las almas. Era el año 1995 y la muerte de mi madre fue el golpe más duro que jamás había experimentado. El cáncer había consumido su cuerpo durante meses, dejándola como una sombra de la mujer fuerte y vivaz que recordaba. Después de su fallecimiento, la casa quedó en un silencio sepulcral, un vacío que se hacía cada vez más insoportable. No tenía hermanos, ni tampoco un padre a quien recurrir, mi madre había sido mi único pilar. Decidí encargarme de todo lo relacionado con el funeral, queriendo asegurarme de que su despedida fuera lo más digna posible. La cremación parecía la mejor opción, no soportaba la idea de verla desaparecer bajo tierra. El crematorio estaba situado a las afueras de la ciudad, en una zona poco transitada y rodeada de árboles altos que se mecían con el viento. Recuerdo que el lugar tenía un aire opresivo, casi como si estuviera cargado de una energía pesada que parecía adherirse a la piel. A pesar de mi incomodidad, intenté ignorar la sensación. Después de todo, estaba allí para cumplir con los últimos deseos de mi madre. La ceremonia fue breve, apenas unas pocas palabras y un instante de silencio que se sintió eterno. Cuando todo terminó, me dieron la urna. Era de un tono gris mate, sin ningún adorno, pero sentí que eso era lo correcto. Mi madre había sido una mujer sencilla, que nunca había buscado el lujo ni la ostentación. Sostuve la urna con cuidado, como si estuviera sosteniendo su cuerpo una última vez. Cuando llegué a casa, me sentí completamente agotado, tanto física como emocionalmente. Puse la urna en la mesa del comedor y la miré por un largo tiempo, recordando a mi madre. Pero algo me llamó la atención, la urna parecía más pesada de lo que había imaginado. Al abrirla con cuidado, noté que había más cenizas de las que debería haber. Mi corazón se aceleró, pero intenté calmarme, pensando que tal vez era una ilusión provocada por mi estado de ánimo. Esa noche, me fui a la cama temprano, esperando que el sueño me ofreciera un escape temporal de la tristeza que me envolvía. Sin embargo, mi descanso fue perturbado por extraños sueños, llenos de sombras y susurros incomprensibles. Me desperté varias veces, empapado en sudor frío, con la sensación de que había alguien más en la habitación, observándome desde las esquinas oscuras. Cuando finalmente amaneció, me levanté sintiéndome aún más cansado que antes de dormir. Me dirigí al baño, y al entrar, me detuve en seco. Allí, en el espejo sobre el lavabo, vi una figura que no era la mía. Una mujer desconocida, con cabello largo y desordenado, me miraba fijamente.
Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo, y su boca estaba entreabierta, como si quisiera decirme algo. Me congelé, incapaz de apartar la mirada. Pero en cuanto parpadeé, la figura desapareció, dejando solo mi reflejo pálido y sudoroso. Intenté convencerme de que había sido un producto de mi imaginación, una alucinación causada por el agotamiento. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo no desapareció. Mientras desayunaba, sentía como si alguien estuviera de pie detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos. Cada sombra en la casa parecía alargarse, estirándose hacia mí, y los ruidos cotidianos, el crujido de la madera, el zumbido de los electrodomésticos, me parecían susurros inaudibles, llenos de significado. A medida que pasaban los días, las visiones se hicieron más frecuentes. La figura de la mujer aparecía en cada espejo, cada ventana, incluso en los reflejos de los charcos de agua en la calle. Siempre estaba allí, mirándome, con esos ojos vacíos y esa expresión de desesperación. Empecé a evitar los espejos, cubriéndolos con mantas o simplemente apartando la vista cuando pasaba por delante de uno. Pero aún así, sentía su presencia en la casa, como una sombra que nunca desaparecía. Finalmente, decidí investigar más sobre las cenizas que me habían entregado. Me dirigí al crematorio y hablé con el encargado, un hombre de aspecto cansado que apenas me miró a los ojos mientras me escuchaba. Cuando mencioné que las cenizas parecían ser demasiadas, vi una chispa de reconocimiento en su mirada, pero rápidamente volvió a su expresión neutra. Insistió en que todo se había hecho de acuerdo con el protocolo y me aseguró que no había razón para preocuparse. Sin embargo, su tono no me convenció. A pesar de sus palabras, sentí que algo estaba muy mal. Mis noches se volvieron cada vez más inquietantes, plagadas de pesadillas en las que la mujer se acercaba a mí, susurrando palabras que no podía entender. Me despertaba gritando, con la sensación de que su aliento helado aún rozaba mi piel. Durante el día, comencé a investigar por mi cuenta, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Encontré un artículo de periódico antiguo, oculto en los archivos de la biblioteca local. Hablaba de una mujer que había sido asesinada en circunstancias violentas en 1975. Su nombre era Isabel, y su cuerpo nunca fue reclamado por ningún familiar. Las autoridades, sin saber qué hacer con ella, habían decidido cremarla y guardar sus cenizas en una pequeña sala de almacenamiento en el crematorio, esperando que algún día alguien viniera por ellas. Pero nadie lo hizo. La idea de que las cenizas de Isabel se hubieran mezclado con las de mi madre me llenó de un miedo indescriptible. ¿Podría ser que su espíritu estuviera ahora unido al mío por accidente, buscando venganza o simplemente a alguien que la escuchara? Comencé a sentir una profunda compasión por ella, pero también un terror creciente ante lo que pudiera significar su presencia en mi vida. Una noche, después de semanas de tormento, decidí enfrentarme a Isabel. Preparé una especie de altar en la sala de estar, encendiendo velas y colocando la urna en el centro. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y comencé a hablarle en voz alta. Le pedí disculpas por lo que había sucedido, explicando que no había sido mi intención perturbar su descanso. Le prometí que haría todo lo posible para devolverle la paz. Al principio, no ocurrió nada. Las velas parpadeaban suavemente y la casa estaba en un silencio sepulcral. Pero de repente, la temperatura de la habitación cayó drásticamente y sentí un frío penetrante que me heló hasta los huesos. El aire se volvió denso y un susurro apenas audible llenó la sala. La figura de Isabel apareció una vez más, esta vez no en el espejo, sino justo delante de mí. Sus ojos ya no parecían vacíos, sino llenos de dolor y tristeza. La miré fijamente, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Le repetí mi promesa de ayudarla, de encontrar una manera de separar nuestras vidas y darle el descanso que tanto necesitaba. Entonces, en un susurro apenas perceptible, escuché las palabras gracias salir de sus labios antes de que su figura comenzara a desvanecerse lentamente, como una neblina disipándose al amanecer. Después de esa noche, las apariciones de Isabel cesaron.
La casa recuperó su calma y el aire ya no estaba cargado de esa energía opresiva que había sentido durante semanas. Sin embargo, no podía simplemente olvidarme de ella. Decidí llevar las cenizas al lugar donde había sido encontrada, en un bosque cercano a las afueras de la ciudad. Allí, bajo un viejo roble, esparcí las cenizas, rezando en silencio por su alma. Aunque nunca he vuelto a ver a Isabel, no puedo evitar sentir que una parte de ella sigue conmigo. Tal vez fue el vínculo creado por aquel error, o tal vez fue algo más profundo, algo que no puedo comprender del todo. Pero desde entonces, he aprendido a respetar los misterios de la muerte y a no subestimar el poder de lo que no podemos ver ni entender. Han pasado casi 30 años desde entonces y cada vez que paso por aquel bosque siento una extraña calma, como si una parte de mi madre y de Isabel estuviera allí, en paz. La urna de mi madre ahora está en un lugar seguro en mi casa, junto a una foto de ella sonriendo, como para recordarme que, a pesar de todo, logramos encontrar la manera de darles el descanso que merecían, tanto a ella como a la desconocida que durante un tiempo compartió su destino. Mi vida ha seguido adelante, pero esa experiencia me marcó profundamente. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suavemente contra las ventanas, creo escuchar aquel susurro, una palabra de gratitud que apenas se oye, pero que me recuerda que hice lo correcto. No sé qué ocurrió exactamente en aquellos días, si fue un encuentro con lo sobrenatural o simplemente una manifestación de mi dolor y mi culpa, pero lo que sí sé es que el respeto por los muertos y sus historias es algo que nunca debemos olvidar. Isabel se ha ido, pero su historia sigue viva en mí, como un recordatorio de que a veces, incluso en la muerte, las almas buscan un cierre, una conclusión que solo podemos ofrecerles si escuchamos con atención. El guardián. Recuerdo con claridad el día que acepté el trabajo como guardián del archivo del crematorio en un pequeño pueblo, perdido en el tiempo y apartado del bullicio de la civilización. El pueblo, con sus calles desiertas y casas de madera que parecían susurrar secretos en el viento, me pareció un lugar tranquilo, perfecto para una vida de paz y reflexión. No sabía, en ese momento, lo mucho que cambiaría mi vida, o lo profundamente que ese lugar marcaría mi alma. El crematorio se encontraba en las afueras del pueblo, un edificio antiguo, con paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y el fuego. A pesar de su aspecto lúgubre, el lugar tenía un aire solemne, como si fuera un santuario para los muertos. Mi labor era simple, catalogar los registros, mantener el orden en los documentos y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. No era un trabajo difícil, pero requería paciencia y atención al detalle, cualidades que creía poseer en abundancia. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Pasaba mis horas revisando registros antiguos, ordenando papeles y clasificando nombres de personas que habían sido incineradas en ese crematorio. Era un trabajo monótono, pero me encontraba sorprendentemente en paz. Sin embargo, esa paz se desmoronó cuando encontré un archivo que, hasta ese momento, había pasado desapercibido. Era un legajo viejo, polvoriento, escondido en un rincón oscuro del archivo. La carpeta estaba deteriorada, y al abrirla, me encontré con una lista de nombres, cada uno cuidadosamente tachado con tinta negra. A un lado de los nombres había anotaciones en un idioma que no pude reconocer. No era latín ni griego, lenguas con las que tenía cierta familiaridad, era algo más antiguo, más oscuro. Al tocar ese archivo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una mano invisible hubiera pasado por mi espalda. En ese momento, lo atribuí al simple hecho de estar en un lugar tan frío y aislado, pero pronto me di cuenta de que algo mucho más siniestro había comenzado. Esa noche, después de regresar a la pequeña cabaña que había alquilado cerca del crematorio, comencé a tener alucinaciones. Al principio eran leves, sombras que se movían en los rincones de mi visión, figuras que se desvanecían al enfocarlas directamente. Luego, comenzaron a intensificarse. Veía personas caminando entre las tumbas en el cementerio que rodeaba el crematorio, pero cuando me acercaba, no había nadie allí. Las caras de esas figuras eran vagas, borrosas, pero sus miradas, cuando lograba captarlas, estaban llenas de desesperación.
Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. No podía dormir. Las pocas veces que lograba conciliar el sueño, me despertaba con el cuerpo empapado en sudor frío, atormentado por pesadillas en las que escuchaba gritos y lamentos, como si miles de almas torturadas estuvieran pidiendo ayuda. Sentía que algo en mí se estaba muriendo lentamente, como si las almas de esos nombres tachados se estuvieran alimentando de mi vida, absorbiendo mi energía, mi vitalidad. Una noche, incapaz de soportar más la presión, decidí investigar los nombres en la lista. Eran demasiados para haber sido solo coincidencias. Empecé por revisar los registros del pueblo, buscando algún indicio de esas personas. Lo que descubrí me dejó helado. Todos los nombres pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias extrañas, muchas veces sin un cadáver que enterrar, y todas habían sido incineradas en el crematorio. Cuanto más investigaba, más extrañas se volvían las coincidencias. Muchas de esas personas habían sido reportadas como desaparecidas, solo para ser encontradas días o semanas después en lugares insospechados, siempre en estados avanzados de descomposición, como si hubieran estado muertas por mucho más tiempo del que habían desaparecido. Los pocos registros médicos que existían describían sus muertes como naturales, pero algo en esos informes me perturbaba. Las descripciones de sus cuerpos, las manchas oscuras en sus pieles, los ojos vidriosos, todo indicaba algo más siniestro, algo que no podía ser explicado por la ciencia médica de la época. Una madrugada, al borde de la locura, decidí regresar al crematorio. Sentía que la respuesta a todo esto se encontraba allí, en ese edificio oscuro y silencioso que ahora parecía estar vivo, respirando junto a mí. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una niebla espesa, como si la tierra misma exhalara su último aliento. La puerta del archivo estaba entreabierta, algo que no recordaba haber dejado así. Entré con una linterna en mano, mis pasos resonando en el silencio sepulcral del lugar. El aire estaba frío, más de lo normal, y cada aliento que tomaba parecía llenarme de una sensación de pesadez y desesperación. Avancé hasta el archivo donde había encontrado la lista de nombres. Esta vez, estaba decidido a entender las anotaciones en ese idioma desconocido. Con manos temblorosas, abrí la carpeta y me di cuenta de algo que no había notado antes. Cada nombre tachado estaba acompañado por una fecha, y algunas de esas fechas coincidían con días cercanos. Un pánico irracional comenzó a apoderarse de mí cuando vi la última entrada, aún no tachada, con la fecha de ese mismo día. Mi nombre estaba escrito allí. El miedo se convirtió en un terror palpable. Cerré la carpeta y salí del archivo, mi mente girando en un torbellino de pensamientos. Las alucinaciones se hicieron más fuertes, veía figuras moviéndose en la penumbra, escuchaba susurros en el aire, lamentos que parecían provenir de las paredes mismas del crematorio. Corrí hacia la salida, pero al llegar a la puerta principal, esta estaba cerrada, como si una fuerza invisible me retuviera allí. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, oscura y antigua, observándome desde las sombras. No la veía, pero sabía que estaba allí, esperándome, saboreando mi miedo. La linterna en mi mano parpadeó y luego se apagó, dejándome en la oscuridad total. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Intenté abrir la puerta nuevamente, pero estaba trabada. Grité, golpeé la madera con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchaba. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y las sombras se hacían más densas, casi palpables. De repente, la puerta se abrió con un crujido. Salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. No paré hasta llegar a la cabaña, donde me desplomé en el suelo, exhausto, temblando de terror. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Me siento vacío, como si algo en mí hubiera sido robado en ese crematorio maldito. Los días pasan en una niebla, sin sentido, y las alucinaciones no cesan. Las figuras que antes veía a lo lejos ahora se acercan más y más, sus rostros llenos de sufrimiento, sus ojos fijos en los míos, como si esperaran que yo les diera algo, algo que no tengo. Cada vez que cierro los ojos, veo mi nombre en esa lista, tachado, rodeado por esas inscripciones extrañas que ahora, en mis delirios, comprendo, son invocaciones,
maldiciones que atan las almas a este mundo, que las mantienen prisioneras, hambrientas, en busca de vida para sostener su existencia torturada. Siento que el final está cerca. Mi cuerpo se debilita día a día y el sueño ya no me da descanso. Cuando finalmente caiga, sé que no descansaré en paz. Mis sueños están llenos de visiones de fuego y ceniza, de cuerpos reducidos a polvo que se niegan a aceptar su destino. Algo me espera en ese lugar, algo que se alimenta de la desesperación y el dolor y que tarde o temprano reclamará lo que es suyo. Escribo esto como un aviso para quien quiera que venga después de mí, para el próximo incauto que se atreva a aceptar el trabajo de guardián en ese crematorio. No toques los archivos antiguos, no busques respuestas en los documentos polvorientos. Porque hay secretos que no deben ser revelados y horrores que es mejor dejar en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en un pequeño pueblo, apartado del mundo, y te ofrecen un trabajo que parece demasiado sencillo para ser verdad, recuerda mis palabras, hay destinos peores que la muerte, y algunos lugares deberían ser olvidados para siempre. Cuando llegue el momento, cuando sientas que tu vida se desvanece sin razón, piensa en mí y en lo que encontré en ese crematorio. Y si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, si ves sombras moverse donde no debería haber ninguna, no trates de comprender. Huye mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el silencio te reclame como a tantos otros. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Lo siento acercarse y sé que no hay escapatoria. Este es mi último testimonio, el último vestigio de una vida que ya no me pertenece. Porque en la oscuridad, en el silencio, algo espera, algo hambriento y eterno. Y pronto, muy pronto, seré parte de ello. El fin se aproxima, y con él, la oscuridad. El eco de las llamas. Era el año 1987 cuando me mudé a un pequeño pueblo para escapar del bullicio de la ciudad. El lugar, apenas un punto en el mapa, ofrecía la calma que tanto necesitaba después de años de vivir entre el ruido y la constante sensación de ahogo que me provocaba la vida urbana. Los días parecían prolongarse en una monotonía pacífica, donde la rutina diaria era mi única compañía. Después de buscar trabajo durante semanas, finalmente encontré empleo como cuidador en un crematorio que rara vez se utilizaba. El sitio era solitario, distante del pueblo, al final de un largo camino serpenteante bordeado de árboles que parecían inclinarse para susurrar secretos ininteligibles a medida que pasabas. El crematorio era un edificio antiguo, construido en los años 30, con paredes de ladrillo oscuro y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del sol. No era más que un edificio sencillo, con un jardín descuidado a un lado y una alta chimenea de ladrillo que se elevaba como un dedo acusador hacia el cielo. En su interior, el aire estaba cargado de una atmósfera densa, impregnada del olor acre de ceniza y algo más que no podía identificar del todo, pero que me erizaba la piel cada vez que entraba. El trabajo era sencillo, pero tedioso: mantener el lugar limpio, revisar que todo estuviera en orden y estar presente cuando llegara algún servicio. Pero la verdad era que el crematorio estaba casi en desuso. La mayoría de los residentes del pueblo eran ancianos que preferían los métodos tradicionales de entierro. Así que, durante semanas, mi única compañía fueron el silencio y mis propios pensamientos. Sin embargo, había algo más. Una presencia sutil que se manifestaba de formas extrañas. Al principio, lo atribuí a mi mente jugando trucos en la soledad del lugar. Las puertas que se cerraban solas, los ecos de pasos cuando sabía que estaba solo, y las sombras que parecían moverse justo en el límite de mi visión. Pero todo se volvió imposible de ignorar cuando comencé a escuchar los llantos. Todo empezó una fría noche de noviembre. El viento aullaba afuera, golpeando las ventanas con fuerza. Estaba en la pequeña oficina del crematorio, repasando unos viejos registros de cremaciones que databan de varias décadas atrás, cuando lo escuché por primera vez, un leve sollozo, casi inaudible, como si viniera desde muy lejos. Me congelé en mi asiento, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido persistió, volviéndose más claro, más desesperado. Parecía provenir de los hornos.
recuerdo cómo me temblaron las manos mientras me levantaba y me dirigía hacia la sala de cremación. El sonido se hacía más fuerte a cada paso que daba. No había duda de que los llantos venían del interior de los hornos, aunque estos estaban apagados. Los abrí, uno por uno, encontrando solo cenizas frías y vacías. Pero el llanto seguía, resonando en la sala como un eco interminable. Fue en ese momento cuando la encontré. Al abrir el último horno, algo diferente cayó al suelo con un sonido sordo. Una muñeca. Era una muñeca de porcelana, pequeña y antigua, pero su superficie estaba chamuscada, como si hubiese sido sometida a las llamas. La recogí con cautela, sintiendo una extraña conexión con aquel objeto. Su rostro estaba parcialmente derretido, los ojos de vidrio ennegrecidos, pero aún se podía percibir una cierta tristeza en su expresión. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la muñeca en mi mente, sus ojos quemados mirándome, acusándome. Traté de convencerme de que solo era un juguete, algo que algún niño debió haber dejado allí por accidente, pero en el fondo sabía que había algo más. Algo oscuro y antiguo, algo que no podía ser ignorado. Los días siguientes fueron peores. El llanto se volvió más frecuente a cualquier hora del día o de la noche. Ya no era solo un susurro lejano, sino un grito desgarrador que me atravesaba, me perseguía incluso fuera del crematorio. Intenté deshacerme de la muñeca. La arrojé en el basurero más lejano que encontré, la quemé en un fuego furioso, incluso traté de enterrarla en un campo baldío. Pero cada vez, sin falta, la muñeca regresaba. La encontraba de nuevo en el crematorio, dentro del horno, mirándome con sus ojos vacíos. El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que no podía controlar. Mi sueño se volvió inexistente, el cansancio me hacía tambalearme y mi mente parecía desmoronarse bajo la presión de algo que no entendía. Comencé a investigar el pasado del crematorio. Algo debía haber sucedido allí, algo que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Hablé con los pocos ancianos que aún vivían en el pueblo, pero la mayoría se limitaba a cerrar la boca con una mezcla de miedo y resignación. Hasta que un día, uno de ellos, una mujer muy anciana, me miró con unos ojos que parecían ver más allá del tiempo y me contó una historia que me heló la sangre. Fue hace muchos años, dijo con voz temblorosa. Cuando el crematorio aún era nuevo. Hubo un incendio en el orfanato del pueblo y varios niños murieron. Los cuerpos fueron traídos aquí para ser cremados. Pero, algo salió mal. Se dice que uno de los niños, una niña, estaba aún viva cuando fue colocada en el horno. Los trabajadores no lo sabían, pensaron que ya estaba muerta por el humo, pero no lo estaba. Y su muñeca, su única posesión, fue quemada junto a ella. Sentí un nudo en la garganta mientras la escuchaba. La muñeca. La misma que ahora no me dejaba en paz. ¿Era posible que el alma de esa niña estuviera atrapada en ella? ¿Que su dolor y sufrimiento se hubieran impregnado en aquel objeto y ahora buscara venganza o redención? No podía soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Cada noche los gritos se volvían más fuertes y ahora no eran solo llantos. Oía su voz, una voz débil pero clara, pidiéndome que la ayudara, que la liberara del sufrimiento eterno. Supe entonces lo que debía hacer. La última noche, el frío era insoportable y una niebla espesa envolvía el crematorio. Sabía que algo definitivo ocurriría esa noche, una confrontación inevitable que no podía seguir eludiendo. La muñeca estaba en su lugar habitual, dentro del horno, esperándome. Pero esta vez, al mirarla, vi algo diferente, un brillo en sus ojos, como si la vida, o lo que quedaba de ella, estuviera atrapada en esa porcelana quemada. Encendí el horno, el mismo que había estado apagado por tanto tiempo. El fuego crepitaba, creciendo con una intensidad que parecía antinatural. Era como si el propio crematorio estuviera ansioso por consumir lo que había causado tanto dolor. Tomé la muñeca con manos temblorosas, sintiendo su peso ligero y a la vez opresivo, como si estuviera cargando con un alma entera. La coloqué dentro del horno y cerré la puerta. Los gritos comenzaron de inmediato.
No solo eran llantos, sino alaridos de un dolor inimaginable, el dolor de un alma atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero no me detuve. Abrí las válvulas, alimentando el fuego hasta que las llamas rugieron, llenando la sala con un calor sofocante. Los gritos se volvieron insoportables, pero no me atreví a moverme, no hasta que todo quedó en silencio. Algo en mí había cambiado, una parte de mi alma había sido tocada por esa experiencia, y aunque no podía explicarlo, sabía que ahora entendía un poco más sobre la línea tenue que separa la vida de la muerte, y el dolor que puede habitar en ese espacio intermedio. Dejé el trabajo poco después, mudándome de nuevo, esta vez a una ciudad aún más pequeña, buscando escapar de los recuerdos que el crematorio me había dejado. Pero incluso ahora, a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, creo oír un leve susurro, un eco de un dolor lejano que alguna vez me buscó, pidiendo ayuda. Y aunque trato de ignorarlo, sé que siempre me acompañará un recordatorio de lo que sucedió en aquel viejo crematorio y la muñeca que albergaba el eco de las llamas. El silencio del fuego. Recuerdo cuando, hace unos años, acepté un trabajo en un pequeño pueblo montañoso para ayudar en la remodelación de un antiguo crematorio. La construcción había sido abandonada hacía décadas, una estructura olvidada que se desmoronaba bajo el peso del tiempo y el abandono. Sucesivas capas de polvo cubrían el suelo de piedra y el olor a madera podrida impregnaba el aire como un recordatorio de que el lugar estaba muerto, pero no en paz. Era un edificio de 2 plantas, de ladrillos oscuros y ventanas pequeñas, que se levantaba en la ladera de una colina, alejado del resto del pueblo. Daba la impresión de que el crematorio hubiera sido exiliado, apartado de la vista, como si los aldeanos quisieran olvidarlo, pero no pudieran destruirlo. El bosque que rodeaba la colina era espeso y opresivo, sus árboles eran altos y nudosos, como si estuvieran vigilando el edificio, protegiendo o tal vez conteniendo algo dentro de sus muros. El encargo era simple: reforzar la estructura, renovar las instalaciones y devolverle al crematorio una apariencia decente para convertirlo en un almacén de algún tipo. No me preocupé mucho por los detalles, el trabajo pagaba bien, y en ese entonces necesitaba el dinero. No era supersticioso, ni creía en fantasmas, así que la idea de trabajar en un crematorio antiguo no me inquietaba. O al menos, eso pensaba al principio. Desde el primer día, sentí una extraña incomodidad al estar dentro del crematorio. Era como si el aire estuviera cargado de algo pesado e invisible. Los otros obreros también lo sentían, lo podía ver en sus rostros, aunque ninguno decía nada. Se escuchaban susurros en los pasillos cuando el viento atravesaba las grietas en las paredes, y a veces, por la noche, juraría que había visto sombras moviéndose en las ventanas desde el exterior. La mayoría de los trabajadores eran hombres locales, curtidos por el clima montañoso y acostumbrados a trabajos duros. Sin embargo, su actitud cambió desde el momento en que empezamos a trabajar en el crematorio. Se mostraban reticentes, haciendo crucifijos con las manos y murmurando oraciones bajo su aliento cada vez que entraban al edificio. Algunos de ellos decían que era una pérdida de tiempo trabajar allí, que el lugar estaba maldito. El fuego del crematorio nunca se apaga, me dijo un viejo obrero en un tono que no supe si era broma o advertencia. Poco a poco, el ambiente se hizo más pesado, más opresivo. Hubo accidentes, herramientas que se caían sin razón aparente, andamios que se desplomaban y siempre ese frío que te calaba hasta los huesos, a pesar del calor del verano. Pero el punto de quiebre llegó el día en que descubrimos la puerta. Estábamos en el sótano, reforzando los cimientos y retirando escombros. Era un lugar claustrofóbico, iluminado apenas por unas pocas bombillas que parpadeaban ocasionalmente. Al principio, parecía una simple pared más, cubierta de hollín y polvo acumulado durante años. Pero al raspar la superficie, descubrimos que bajo el recubrimiento de ladrillos había una puerta de madera maciza que había sido sellada con clavos y cadenas oxidadas. No hubiera sido inusual de no ser por los símbolos grabados en ella. Eran símbolos antiguos, casi ilegibles, tallados de manera rudimentaria pero con una intención que parecía cargada de desesperación.
Un cruce entre marcas religiosas y patrones que no lográbamos identificar. Uno de los hombres más jóvenes, un muchacho llamado Enrique, se negó a tocar la puerta, se persignó varias veces y dijo que no tenía intención de seguir trabajando en el crematorio. Nunca más lo vimos después de ese día. Los demás estábamos intrigados y asustados, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Decidimos abrirla. Nos tomó horas quitar los clavos y las cadenas, y cuando finalmente logramos abrir la puerta, un hedor rancio y nauseabundo nos golpeó de inmediato. La habitación detrás de la puerta era pequeña, apenas lo suficiente para que 3 personas se pararan allí sin tocarse. Las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro, y en el centro de la sala había un altar, rodeado de restos óseos. Era un altar rudimentario, hecho de piedra toscamente labrada, y sobre él había un objeto que no pudimos identificar, cubierto de un paño negro. Pero lo que captó nuestra atención de inmediato fueron los huesos. Estaban esparcidos por todo el suelo, algunos en pilas, otros dispersos, pero todos apuntando hacia el altar como si hubieran sido arrojados en un acto de desesperación o sacrificio. Eran huesos humanos, lo supe al instante. Uno de los hombres, más valiente o tal vez más insensato que el resto, levantó el paño negro. Debajo, había una urna sellada con el mismo tipo de símbolos que cubrían la puerta. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. Nadie quería tocarla. Finalmente, decidimos sellar nuevamente la puerta y no decirle a nadie lo que habíamos encontrado. Pero ya era demasiado tarde. Habíamos despertado algo. A partir de ese momento, las cosas se intensificaron. Los accidentes se volvieron más graves, más personales. Herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares peligrosos, puertas que se cerraban de golpe y ese frío constante, más helado que antes. Comencé a escuchar susurros cuando estaba solo, susurros que parecían provenir de la misma oscuridad que habitaba el sótano. Decían mi nombre, lo decían una y otra vez, como si trataran de arrastrarme hacia ellos. Por las noches, soñaba con el altar, con los huesos, con la urna. En mis sueños, la urna se abría lentamente y de su interior salía una figura oscura, una sombra que se arrastraba hacia mí con garras afiladas y ojos llenos de odio. Siempre despertaba justo antes de que me alcanzara, con el corazón latiendo furiosamente y un sudor frío cubriéndome el cuerpo. Algunos de los trabajadores comenzaron a abandonar el proyecto. No los culpaba. Yo mismo quería irme, dejar todo atrás y olvidar que alguna vez estuve en ese lugar, pero no podía. Sentía que algo me retenía allí, una fuerza invisible que no me dejaba escapar. Y entonces, una noche, todo cambió. Habíamos trabajado hasta tarde, tratando de terminar la remodelación lo antes posible. El sol ya se había ocultado y el crepúsculo dejaba paso a una noche sin luna. Mientras cerrábamos las puertas y recogíamos las herramientas, escuché un sonido proveniente del sótano. Era un gemido, bajo y gutural, que parecía reverberar a través de las paredes. Nadie más lo escuchó. O al menos, nadie más lo reconoció. Decidí investigar, armado solo con una linterna. Bajé los crujientes escalones hacia el sótano, sintiendo como la oscuridad se cerraba a mi alrededor, más densa, más pesada. Al llegar a la puerta que habíamos sellado, noté que estaba entreabierta. Una corriente helada escapaba de la habitación y al dirigir la luz hacia el interior, vi algo que nunca podré olvidar. El altar estaba cubierto de sangre, sangre fresca que goteaba lentamente hacia el suelo. Los huesos se habían reorganizado, formando un círculo perfecto alrededor de la urna, que ahora estaba abierta. El objeto que había estado sellado dentro de la urna se alzaba frente a mí, una figura oscura y amorfa, cuyos ojos brillaban con un rojo intenso. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada perforándome, podía sentir su odio. Retrocedí, intentando escapar, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero imparable, arrastrando detrás de sí una sombra que parecía consumir la luz. Sentí un terror primitivo, visceral, que me paralizaba, congelando cada músculo de mi cuerpo. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca.
Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, escuché un estallido de voces, gritos y rezos. Los obreros habían escuchado mi linterna caer y habían corrido en mi dirección. Al entrar en la habitación, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí, y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Lo último que recuerdo de esa noche fue el rostro pálido de uno de los trabajadores, justo antes de desmayarme. Me desperté en mi habitación del pueblo, rodeado de algunos de los trabajadores y el cura del pueblo. Me dijeron que había tenido una crisis nerviosa, que habían encontrado la urna vacía y los huesos desordenados, pero que no había rastro de sangre ni de la figura. Intentaron convencerme de que todo había sido una alucinación, un producto del estrés y del agotamiento. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que había visto era real. A la mañana siguiente, decidí abandonar el pueblo. No me importaba el dinero, ni la reputación. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Antes de irme, uno de los obreros me tomó del brazo y me dijo, no lo olvides. El fuego del crematorio nunca se apaga. No comprendí del todo lo que quiso decir, pero supe que era una advertencia. Salí del pueblo sin mirar atrás, y aunque han pasado años, todavía siento el peso de esa noche sobre mí. Los sueños han continuado, cada vez más vívidos, cada vez más reales. A veces, al despertar, siento que no estoy solo en la habitación. Siento la misma presencia oscura, el mismo frío, el mismo odio. Ya no soy el mismo desde entonces. Algo de mí quedó atrapado en ese crematorio, algo que jamás recuperaré. Y aunque trate de olvidarlo, sé que un día el fuego volverá por mí. Porque el fuego del crematorio, en verdad, nunca se apaga. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.